Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Hoy día patrio, 9 de julio. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? ¿Bien? ¿Cómo vas? Bien, bien, muy bien. Emocionado por el Mundial todavía. ¿Todavía? Sí. ¿Todavía en shock? Sí, exacto. Pero bueno, están pasando otras cosas, ¿no? Exacto. Varios de los temas... Bueno, estamos en una situación económica particular. Casi siempre en Argentina vivimos una situación económica particular. En este momento creo que el país está tratando de resolver su cuestión de deuda. Ese es el foco de la economía, pero mientras tanto pasan otras cosas. Y una de las cosas que ha pasado es que este año, desde que arrancó el año, el gobierno dio algunas señales de tratar de corregir el esquema de tarifas en los servicios públicos. Hablamos de gas, de agua y probablemente de luz. Es un segmento, el de tarifas de servicios públicos, que venía muy retrasado, el gobierno no lo tocó casi desde 2001 y eso provocó una distorsión en la economía porque la inflación en estos años ha sido altísima y los precios de estos servicios no se han ajustado de esa manera. De eso vamos a hablar con nuestro primer invitado, tenemos dos. El primero es Andrés Chambuleirón. Andrés es economista y es experto en regulaciones de servicios públicos. Andrés, buenas noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Andrés, los cambios que introdujo el gobierno en la quita de subsidios y aumento de tarifas tanto para agua como para gas, ¿son las medidas adecuadas, suficientes, alcanzan, van a tener que seguir? Mira, van en la dirección correcta. Obviamente no van a alcanzar. De hecho, yo escribí un par de columnas mostrando que, por ejemplo, en el caso de agua, que es solamente para AISA, la empresa de acá de la ciudad de Buenos Aires, a pesar de la eliminación de subsidios o el aumento tarifario, los subsidios en cierta forma van a aumentar como consecuencia de la inflación. O sea, aumentaron las tarifas muchísimo, más del 200%, pero como la inflación este año va a ser tan alta, 30-35%, los costos de prestación del servicio van a aumentar tanto que es muy probable que en términos nominales los subsidios a AISA aumenten en este año. Lo mismo va a pasar con el gas. Hubo reducción de subsidios al precio del gas, al precio mayorista del gas, pero por los efectos primero de la devaluación, acuérdense que las importaciones de gas el año pasado se hicieron a un promedio de un tipo de cambio 5,80, el dólar ya está ahora en 8,15. Con lo cual, aunque haya una pequeña reducción en el consumo de gas, cosa que yo no creo que ocurra, los subsidios van a aumentar justamente porque el precio en pesos de las importaciones va a aumentar. O sea que los subsidios a ENARSA para compensar ese diferencial entre el precio de importación y lo que pagamos nosotros va a aumentar en pesos. O sea que los subsidios al gas, aún luego de este tarifazo, reducción de subsidios o aumento de precios, en este año van a aumentar y están aumentando. O sea, las últimas cifras que acaban de publicar el gobierno da cuenta de un aumento en los subsidios a la electricidad del 100%. Todo lo que se gastó el año pasado en subsidios a la electricidad ya no lo consumimos al 30 de junio de este año. 34.000 millones de pesos. A Camesa el año pasado ya nos gastamos 34.000 millones a junio de este año. O sea que la proyección es el doble que el año pasado. 67 a 68.000 millones. En gas más o menos lo mismo. Mientras tanto, todavía no hubo ajuste en las tarifas de energía eléctrica, digo, de luz, por lo menos en distribución, y de hecho está este acuerdo firmado entre el Ministerio de Planificación y todas las provincias para que no haya aumento. ¿Qué te parece que va a pasar ahí? Bueno, ahí yo calculo que van a hacer lo mismo. Es decir, el gobierno va a tratar de reducir, frente a esta situación de aumento explosivo en los subsidios, en electricidad, te repito, se van a duplicar este año, se están duplicando. El gobierno va a tratar de reducirlos y trasladarle un poco el ajuste a los usuarios finales. Eso por el lado del precio mayorista de la electricidad. Otra cosa son las tarifas de distribución, que son cosas totalmente distintas. Contrariamente a lo que la gente piensa, los subsidios no van a Edenor y Edesur, van a la generación de electricidad. Edenor y Edesur tienen las tarifas congeladas, están en una situación límite, te diría, que pone en peligro la prestación del servicio. Y ahí también va a haber un ajuste, calculo. Otra cosa que normalmente aclaro es que en el interior esos ajustes ya se dieron. En el interior del país. ¿En todos los servicios?
menos en gas, que Gas. tiene jurisdicción federal. Acordate que la distribución de gas es federal, es nacional, tiene políticas nacionales. La distribución de electricidad es provincial, cada provincia tiene su distribuidora de electricidad y fija su política de precios de distribución, de tarifa de distribución. En Córdoba la tarifa de distribución ya aumentó más de un 500%, en Mendoza un poco menos, pero en San Juan también, digamos, en todo el interior ya aumentaron las tarifas de distribución, menos acá. O sea, acá en algún momento va a venir un fuerte aumento. Ahora, estamos lejos, vos me preguntaste, ¿es suficiente? Estamos muy lejos. Las empresas tienen pérdidas operativas, digamos, no les alcanza para pagar los sueldos, y lo que hacen es no pagarle a Camesa, que es la administradora del mercado eléctrico mayorista, no pagarle la electricidad que compran. O sea, no, si le pagan la electricidad que compran a Camesa, no pueden pagar los sueldos, entonces dejan de pagar la electricidad. Estamos ya en una situación límite. Va a venir un aumento que va a ser obviamente insuficiente como para llegar hasta el año que viene a las elecciones de forma decorosa. Obviamente tenemos el verano de por medio. Que siempre o sea suele que ser hay un problema. riesgo de que este verano, por ejemplo, se repita el próximo verano lo que ocurrió en el verano pasado. Yo creo que se va a repetir independientemente de lo que haga el gobierno, porque ya estamos en una situación tan crítica que aún con un aumento fenomenal de tarifas o de precio de la electricidad, la única forma sería reduciendo el consumo de una forma tan importante, digamos, que hubiera menos recalentamiento de las redes y hubiera menos cortes por una caída fenomenal en el consumo, debido a un aumento muy alto en las tarifas. Pero vos decís que el tendido ya no aguanta. No, porque hay que hacer inversiones. Mira, los cálculos son, en distribución de electricidad, las inversiones que hay que hacer en los próximos años son de 8.000 millones de dólares. O sea, imagínate que esto solo para volver a los niveles de calidad que teníamos hace 10 años, para reducir el número de cortes y la duración de los cortes. Solamente para eso. No hablo de expansión de las redes, solamente volver a los niveles de calidad que teníamos hace 10, 12 años. Andrés, Eso nos invierte en 6 meses, imagínate, o sea, se necesitan años. claro. Para dar un ejemplo, por ejemplo, para que las tarifas de luz tuvieran el precio de mercado o el precio adecuado, ¿cuánto tendrían que aumentar respecto de lo que hoy paga el promedio de los usuarios? ¿Es posible hacer ese cálculo? Es posible, lo que pasa que hay que hacer supuestos muy arriesgados. Yo te puedo decir los cálculos que he visto, cálculos que yo he hecho, te dan alrededor de la variación del IPIM, el índice mayorista, de precio mayorista, que está hoy, comparado con el 2001, 650%. Lo que pasa es que ese cálculo encierra supuestos que son muy peligrosos de hacer. Hay muchos tecnicismos, no sé si es el momento para hablar de eso, pero tenés, por ejemplo, rentabilidad al capital, que es un concepto medio complicado de entender, pero que es básicamente el costo del financiamiento de las empresas. ¿Cuánto le cuesta a una empresa hoy financiarse para invertir? Bueno, en la situación actual no hay financiamiento porque las tasas de interés son muy altas. Entonces, si uno en el cálculo mete la tasa a la cual las empresas podrían hoy llegar a conseguir financiamiento, que es altísima, te dan aumentos aún más elevados todavía. Entonces, es difícil hacer un cálculo aproximado, pero yo te diría, por lo menos la inflación mayorista acumulada en estos años, que es, al día de hoy, 650%. Claro. Lo cual es imagínate, 650% para electricidad, gas, transporte, subte, trenes. Yo hice un cálculo en una publicación que hice y te daba por hogar todo ese aumento sumado de impuestos por arriba de 1.000 pesos por mes. O sea, hoy el Estado, Todo acumulado. Hoy el Estado subsidia con 1.000 pesos por mes todos los servicios. Sumando, exacto, los subsidios a la electricidad, el gas, lo que faltaría aumentar de las tarifas de distribución de gas, de distribución de electricidad. Ya Gas. con eso incluís el último aumento de gas y agua. No. No. Ese cálculo fue antes, o sea que lo que pasa, pero la cosa, por un lado, como te dije al principio, por un lado se arregló con estos aumentos, pero por otro lado el dólar se fue de 6 a 8, con lo cual los subsidios, por más que trataste de arreglar el tema de los subsidios con este último aumento, van a aumentar por la devaluación. Es decir, no alcanzan a compensar los efectos de la devaluación, la quita de subsidios. Entonces, la situación está en realidad aún peor
que antes de los ajustes de abril. Con lo cual el ajuste a los usuarios va a terminar siendo peor y el año que viene va a ser aún peor todavía, a menos que el gobierno tome medidas antes del cambio el año que viene que sean muy impopulares, lo cual no creo que ocurra porque va a tratar de pasarle el ajuste al próximo gobierno. Entonces, esos cálculos ajustados al día de hoy te dan 1.200, 1.300 pesos por hogar. Imagínate, estamos hablando de un tercio del sueldo de un maestro. Claro. Sí, es demasiado. Son ajustes muy, muy, muy grandes. Andrés, muchísimas gracias por por la tus invitación. conceptos y bueno, es para seguir pensando esto. Bueno, gracias, Andrés. Vamos a un corte y ya volvemos. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Este mes en Garbarino, llévate un TV LED de 32 pulgadas JBC en 12 cuotas sin interés de 374 pesos con 91. Garbarino nos conecta más que nunca. Agricultura sustentable para un mundo en crecimiento. Casafe, empresas de tecnología para la protección de los cultivos. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con un invitado que quizás ustedes hayan visto en esta señal, porque tiene un programa también los días miércoles a las 19:30, ¿no? Así es. Exacto, así es. Bien. Estamos con el diputado Carlos Brown, el diputado nacional. Carlos, gracias, por estar Cristian, con nosotros. Muy amable, gracias. Bueno, pero Carlos Brown es presidente ejecutivo del Movimiento Productivo Argentino, ¿no? Así es, sí, así es. El Movimiento Productivo que hemos cumplido 13 años este año con Eduardo Duhalde, que es nuestro presidente honorario, y siempre recordando que fuimos fundados por Eduardo Duhalde y por Raúl Alfonsín, conjuntamente con una cantidad muy grande de otros exponentes de la política, del empresariado, del gremialismo, porque nuestro movimiento es multipartidario. De sectores del campo también. Del campo, sí, estaban allí las 4 entidades. Exacto. Nuestro sector, nuestro movimiento es multipartidario y multisectorial, y así nos hemos mantenido durante todos estos años. Y Carlos, ¿cómo ven ustedes hoy esta situación económica del país que parece concentrada en la preocupación por la resolución de la deuda? Esta discusión que se está dando con la deuda, ¿está frenando el movimiento de la economía o crees que todavía, aunque se resuelva el problema de la deuda, hay temas sin resolver? Mirá, un poco lo último que vos decías, ¿no? Porque el tema de la deuda es muy grave, se olvidaron de un 7%, creyeron que no iba a pasar nada, y ahora tenemos toda la problemática que ya no es del 7, sino que puede ser del resto también.
Pero por otro lado, falta un plan estratégico vinculado con el ámbito productivo. Acá son todas cuestiones muy puntuales, una defensa absurda de la mesa de los argentinos, que lo único que ha hecho es perjudicarla, y salimos a veces al exterior pidiendo cosas que sabemos que si nos las llegaran a dar no podemos cumplirla. ¿Por ejemplo? Yo estuve, por ejemplo, en Rusia la semana pasada, acompañando una delegación oficial que fue al tercer foro mundial de parlamentarios, y bueno, fuimos a pedirle a Rusia que nos abra la posibilidad de la exportación, o mejor dicho, para el caso de ellos, de importación de carne de alta calidad, y yo le decía a los que estaban allí, bueno, que no nos vayan a decir que sí, porque primero no tenemos rodeo suficiente, porque hemos perdido 10 millones de cabezas de ganado, y segundo porque no dan los ROE para poder exportar. Exacto. Y cumplir con cosas que ya tenemos, como el caso de la cuota Hilton, ¿no? Entonces son todos un conjunto de contradicciones de este gobierno que uno no termina de entender, porque el primer beneficiario, si estas cosas se dieran, sería el gobierno, el Estado, que cobraría, digamos, buenas retenciones. Pero con el 15% de las retenciones para la carne, ¿cómo podemos competir? Y con el tema del arroz, que un día te la dan y otro día no, ¿cómo podemos avisorar una inversión medianamente seria? Imposible, bajo todo punto de vista. Entonces, este gobierno tiene dificultades graves cuando, vos lo sabés muy bien, Cristian, porque manejás estos temas, el Asia-Pacífico es demandante de todos nuestros productos, podríamos realmente estar muy bien vendiendo productos agroalimentarios con valor agregado inclusive, y dando satisfacción a requerimientos muy importantes de países que lo necesitan, y estamos con esta cosa ideológica, absurda, ridícula, sin sentido, de pelearnos con el sector productivo y particularmente con el campo, porque allí están los oligarcas y los terratenientes. Un absurdo que no tiene sentido. Y Carlos, ¿no? ¿Vos crees que en la oposición hay consenso respecto de entender que el agro, el campo, es el sector más dinámico de la economía, o que todavía lo están viendo con cierto recelo, que Mira, le tiene que decir, bueno, tenemos que recaudar desde acá para subsidiar la política siempre ha tenido algún grado de confrontación con el sector productivo, ¿no? Porque es más fácil tratar de recaudar que de incrementar la actividad. Una cosa es inmediata y la otra es de mediano y largo plazo. Pero yo creo que hay un sentido dentro de la oposición importante, y yo me animaría a decir que también desde algunos ámbitos del oficialismo lo hay. Varios de los que nos acompañaron, incluso del oficialismo, yo creo que tiene esa perspectiva y esa sensación de que la Argentina solamente puede salir a través de una política exportadora muy fuerte que al mismo tiempo cuide el mercado interno. Pero podemos hacer las dos cosas. Si en este momento decimos, repetimos, de que somos capaces de alimentar a 400 millones de personas, y a su vez hay datos de ACREA y de un montón de otros grupos más que dicen que podemos dar de comer a 800 millones, resulta que somos 40. Y hay pobreza, hay marginalidad, y no podemos salir al mundo. Entonces, hay algo que no está funcionando bien y que podría hacerlo absolutamente. Lo que pasa que no sé, esta concepción, estos problemas del pasado, condicionantes, esta teoría de la confrontación, deberían recordarlo un poquito más al Papa, ¿no? Cuando habla de la cultura del encuentro, y tratar de buscar soluciones entre todos, y se pueden lograr. Carlos, digamos, todavía falta mucho para las elecciones presidenciales, pero me imagino que habrás hablado tanto con Sergio Massa, como con Daniel Scioli, como con la gente de UNEN, como con Mauricio Macri. ¿Te parece que, inclusive a lo mejor con algunos de los candidatos que pueden surgir del oficialismo, en lo que has hablado con ellos, ¿ves este compromiso con el movimiento productivo? ¿No lo ves? Yo lo veo, sí lo veo. Fíjate, vamos a poner nombres. Massa yo lo veo. Scioli lo veo, es más. Scioli tiene un ministro de Asuntos Agrarios, el Topo Rodríguez, que está trabajando en esto y que yo lo felicito permanentemente y cuantas veces puedo decirlo públicamente lo digo. Está defendiendo la lechería, está defendiendo el sector granario, está defendiendo el sector cárnico. Muy bien. No, y además lo critican desde el kirchnerismo. Y claro, porque no lo critican por criticar, no saben
Después, si uno se pone a analizar, eso dijimos Massa, dijimos Scioli, Macri ha tenido posiciones claras a favor del sector productivo en general, porque acá no estamos hablando de una dicotomía agro por un lado e industria por el otro. Hay una vinculación de los dos sectores muy fuerte. Hoy hay que hablar de agroindustria. Y bueno, yo también lo veo en Macri y también en algunos sectores. Mirá, Julián Domínguez es un hombre que ha sido ministro de Agricultura de la Nación, intendente de Chacabuco, sabe de estas cosas. Y yo creo que pero la obediencia de vida se la tapa. Pero si él tuviera un rol protagónico, digamos, no dependiente, yo creo que Julián estaría en esta situación. Es más, fue a Rusia a buscar que compren carne de alta calidad. O sea, me parece que también él. Pero es como que el medio ambiente los condiciona, ¿no? Y vuelvo a insistir en una posición tan absurda, porque si hay alguien que obtiene ventajas en estas cosas es el Estado y el gobierno que detenta al Estado. Y no lo hacen. Y en cambio con esto resolver las cosas profundas, yo escuchaba recién al anterior invitado, ¿no? Cuando uno mira, pero 10 años, 11 años, y no han resuelto estas cosas profundas de la Argentina que necesita. ¿Por qué? No lo sé. Y Carlos, un poco continuando con la pregunta de Martín, ¿cómo es a los empresarios del movimiento productivo, del sector productivo de la economía? Después de tantos años de regulaciones, de tener que estar acostumbrados a negociar con el Estado para mantener las empresas o hacer negocios. Mira, han tenido mucho miedo. Han tenido mucho miedo, salvo las entidades del agro, las 4 entidades, y algún empresario suelto. En general, las entidades empresarias han sido muy cuidadosas con el gobierno porque han tenido miedo de eventual sanciones, y cuando alguna ha actuado en una forma, digamos, más diferente al gobierno, han tenido problemas y dificultades. La Unión Industrial lo tuvo la Cámara de Comercio, tuvieron varias situaciones incómodas, digamos, y consecuentemente se cuidan. Yo espero de que esto vaya terminando, vaya concluyendo, y no digo que se enfrenten con el gobierno, que peleen con el gobierno, porque no es el caso, sino que digan su verdad y planteen la necesidad de un cambio. Y eso no es pelearse, es decir, bueno, miren, hay una equivocación y ustedes deberían hacer otra cosa distinta a la que están haciendo, porque si lo hicieran, la Argentina puede resolver sus problemas. Y hemos perdido oportunidades fantásticas. Esta década ganada, que es la década de las oportunidades perdidas, realmente ha sido lamentable, porque la Argentina, y ustedes lo saben muy bien, durante años, nunca tuvo la posibilidad que ha tenido ahora, del punto de vista de sus precios internacionales y sus ventajas competitivas. Y no la han aprovechado, increíblemente. Lo que es increíble es que, no sé, a mí me parece para cualquier argentino, para cualquiera, ir afuera y a cualquier lugar del mundo y que te digan, uy, estoy comiendo carne argentina, a mí me hace poner, cuando me pasó, me puse orgulloso, dije, qué bueno. Che, en Rusia elegimos todo el tiempo vinos argentinos, y estuvimos tomando vinos argentinos. ¿Y consiguieron? Sí, en los restaurantes estaba el vino argentino y eran de los más baratos, los otros eran más caros. O sea, posibilidades hay, ¿no? Es indudable que las hay. Lo que pasa que es como que se ha puesto un freno sin sentido, porque si eso hubiera reeditado en beneficios para los que estamos acá, nos quedamos todos calladitos la boca y no decimos nada. Pero no ha sido así. Bueno, pero el argumento del gobierno es que la carne sería más cara según el gobierno. Pero no, tenemos el ejemplo de Uruguay, enfrente nuestro. ¿Qué han hecho? Han hecho una selección. Hay cortes denominados populares, que son lo que la gente consume, que tienen una diferenciación con respecto a cortes de alto costo, que son los que reclama el mundo, que vos decís, bueno, los exportamos y el que lo quiera comprar en el lugar, pues que lo pague. Pero no limitás la posibilidad del asado de los argentinos, por ejemplo, pero al mismo tiempo tenés la alternativa de cumplir con la cuota Hilton, por decir algo, cuando hay muchas otras cosas más, porque la cuota Hilton es una cosa muy vieja, del pasado, que se logró en una ocasión, pero ¿cuántas cosas más
podríamos conseguir los argentinos si no tuviéramos este nivel de limitaciones y si no hubiéramos sido condicionados la forma como fuimos y perder 10 millones de cabezas de ganado. Claro, o el caso de acceder a un mercado como el mercado ruso. ¿Qué te parece? Un país en crecimiento, con Fíjate. sectores en consumo, que antes consumía carne de baja calidad para hacer estofado y ahora... Pero claro, Rusia, mira, todo el Asia-Pacífico, Rusia, China, India, Pakistán, Vietnam, son países con un nivel de demanda desde el punto de vista alimentario fabuloso. Y hay solamente 3 países que pueden medianamente. Uno es Estados Unidos, el otro es Brasil y el último somos nosotros. Con una diferencia, Brasil y Estados Unidos tienen poblaciones muy importantes y no tienen excedentes significativos desde el punto de vista de la exportación. En cambio nosotros tenemos población pequeña y tenemos grandes posibilidades de excedentes de exportación, cuidando, vuelvo a insistir, el mercado interno. Carlos, muchísimas gracias, gracias por tus palabras. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Cristian, nos vemos la semana que viene. Que tengan todos una buena semana. Chao. Chao. Gracias.